Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. 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 Muy buenos días, colegas, otra vez reunidos para continuar con esta capacitación. Ahora nos toca el tema referido al área de comunicación para el nivel de secundaria, sobre la didáctica del área, ¿no? La didáctica que tiene que ver con las competencias de expresión oral, de producción y de comprensión de texto. Vamos a trabajar por cuestión de tiempo solamente expresión y producción, y probablemente mañana me parece estamos quedando con una nueva hora, tiene que tener cuestiones de horario, se estará ya grabando la sesión correspondiente a comprensión de textos. Muy bien. Una cuestión básica, ¿no? Los procesos didácticos. Nosotros en el área de comunicación hablamos de una frase llamada situación comunicativa. La situación comunicativa, como usted, buen docente de comunicación, maneja, es toda la coyuntura que rodea a un acto comunicativo. Nosotros entendemos también que la clase que nosotros hacemos, sea del área que sea, si es producción, comprensión, perdón, de la competencia que sea, si es comprensión o producción, por ejemplo, son actos comunicativos. Entonces, esta situación tiene que tomarse en cuenta, tiene que tener ciertos criterios. Por ejemplo, el contexto. Si es una situación, debe partir del contexto real, del contexto inmediato, de los intereses, de las expectativas, de las coyunturas que rodean a la acción. En la parte de expresión o procesos didácticos, en lo que es comunicación oral, usted tendrá claro que hay un elemento llamado discurso. El discurso es el texto hablado, maneja sus elementos, y usted de ellos ya seguro lo conoce, y tiene sus procesos. Aquí no me voy a demorar porque me voy a centrar mucho más en producción de textos. Tiene su antes, su durante y su después. Si usted quiere, le dice antes, durante y después del discurso. No hay ningún problema. Durante o antes del discurso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, ¿para qué voy a hablar? Ahora, claro, hay dos, ¿cómo le podemos decir? Propósitos que se imponen sobre los demás. Porque si nosotros tomamos como referencia que de acuerdo al propósito comunicativo, los textos se dividen en expositivo, argumentativo, descriptivo, etcétera, de acuerdo al Ministerio de Educación. Debe recordar que cuando al hablar, lo ideal sería solamente proponer un texto expositivo, un texto argumentativo y por ahí un texto narrativo. Sugerencia, ¿por qué? Porque los textos descriptivos o los textos instructivos son muy literales en algún momento, sobre todo la discusión objetiva. Lo peculiar de la expresión oral es que una vez emitida la palabra, esta se va. No es como en la comprensión que usted tiene el texto y lo visualiza, o como este mismo hecho, ¿no? Estamos grabando la expresión oral, pero usted puede retroceder, avanzar, volver a pasar las veces que usted quiera, entonces se vuelve permanente la información, pero en el discurso, ¿no? Entonces se sugeriría esos tipos de textos, entendiendo ya que el discurso tiene sus partes, pero vamos primero a la parte o a la secuencia antes de el propósito, o sea, ¿para qué voy a hablar? Organizar las ideas, ¿qué voy a decir? Manejar la deducción, la inducción, metodológico, tiene mucho que ver con producción de textos, es oral, es una producción. Si voy a hablar de discurso, puedo hablar de destinatario, pero también puedo hablar de auditorio o interlocutor, o sea, quienes me van a escuchar. Que indudablemente en una sesión de clase existe un auditorio, porque el muchacho, el estudiante habla y los demás pues,
escucha, ¿no? Entonces podemos hablar de un auditorio. Esta parte es importantísima. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta las propiedades de un texto. A ver, yo quiero trabajar comprensión, producción, lo que sea, es un texto. O sea, la matriz, el nexo conector entre todas es el texto, de todas las competencias. Entonces, los textos tienen propiedades, ¿estamos de acuerdo? Hay una propiedad que es mágica, la propiedad de la adecuación. La adecuación viene a ser el registro lingüístico que el autor emplea, es decir, en buen castellano más simple, el vocabulario, las palabras, el lenguaje o el nivel de lenguaje el que habla emplea o el que escribe emplea. Y esto para poder seleccionar las palabras que voy a utilizar, tengo que fijarme a quién va a ir dirigido, quién la va a escuchar, quién las tiene que procesar, comprender, descodificar. Entonces, debe haber un conocimiento entre el que va a hablar y quienes van a escuchar. Eso es clave, conocimiento previo. Entonces, para poder determinar los términos sobre el lenguaje, el nivel de lengua que debo manejar. Eso es clave, eso viene de la adecuación. Y obviamente, pues, un tema, ¿no? El tema necesariamente está en realidad permanente en cada uno de los momentos de la secuencia didáctica del antes, del discurso. Está previamente, prácticamente en todo, porque las ideas van a ser de lo que salen del tema. O sea, yo voy a hablar de tal cosa, ¿qué voy a decir de ello? No olvide, y esto yo siempre lo voy a recalcar más adelante cuando hagamos producción, cuando hagamos comprensión, que yo siempre he tratado de que usted visualice que un texto tiene como mejor ejemplificación o más ayuda a memoria lo que es una oración. Una oración es un elemento, una estructura o una unidad de lenguaje que tiene dos elementos claves, el sujeto y el predicado. El sujeto es de quien se habla, el predicado es lo que dice el sujeto. En el texto funciona igual. El tema es de quien se habla en el texto y la idea o las ideas son lo que se dicen del tema. O sea, regresó a lo mismo, a la noción de sujeto y predicado y de oración. Entonces, el tema, si yo digo voy a organizar ideas, pero las ideas sobre quién van a hablar. Entonces, el tema está permanentemente. Eso es clave, ¿no? El tema está flotando, engloba todo. Entonces, hasta ahí, una cuestión básica. Si yo trabajo en una escuela rural, donde por A o B hay una lengua materna distinta a la lengua castellana, yo debo respetar la lengua materna, claro, involucrar también a la lengua oficial, o entre comillas, al idioma castellano. ¿Por qué? Porque existe una norma estándar. La norma estándar está determinada por la mayoría de hablantes de una comunidad, o sea, ¿dónde están la mayoría de hablantes? ¿Ya? Entonces, en esa medida usted tiene que manejar también, que tiene que ir poco a poco trabajando ambos, ¿ya? Vamos a ver. Hasta ahí lo previo antes del discurso. Ahora, durante el discurso. Durante el discurso, lo que tenemos que hacer es ya, de alguna manera, darle cuerpo a lo que hemos planificado en el antes. Tenemos un inicio, que hay inicios preestablecidos, los saludos, las palabras introductorias, usuales como una plantilla, y luego viene el desarrollo del tema. En el inicio tiene que mencionar a quién va dirigido, a quiénes va dirigido, visualizarse de qué se va a hablar, ¿no? Las partes comunes que ya usted maneja dentro de la estructura de un texto oral o escrito. Y luego viene el desarrollo y finalmente el cierre con otras vez palabras que tienen que, a manera de plantilla también, la despedida, etcétera, eso lo manejamos, ¿no? Y finalmente, después del discurso viene una revisión, una reflexión sobre lo emitido y escuchado, o sea, una metacognición, es el término más exacto, sobre lo que se habló, si se logró o no se logró, si los términos fueron adecuados, qué cosas se pueden mejorar. Esa es una diferencia con respecto a la producción de texto escrito. En la producción de texto escrito, usted cuando textualiza pasa la revisión, pero aquí pasa la revisión de alguna manera después de haberse emitido el discurso, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, es un poquito más inmediato su revisión, ¿no? Hasta ahí los procesos didácticos de la comunicación oral.
Esta es una parte, de cierto punto, en la cual tienes que respetar primero la manera de hablar de la gente, del entorno del colegio, si tienen lengua materna. Por eso se parte de una situación comunicativa adecuada, de las circunstancias que rodean al hecho. Por lo demás, simple, ¿no? Vamos a pasar ahora a los procesos didácticos de la producción de textos. Yo también hemos trabajado a veces en la parte presencial con los profesores de primaria, esta parte, y con primaria no es igual que con el área de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor de comunicación me permite a mí hablar un poquito más y me va a entender tal vez más rápido, ¿ya? Ahora vamos a ver, otra vez, los procesos. ¿Cuáles son los procesos para la producción de texto? Tenemos la planificación, tenemos la textualización y tenemos la reflexión. Usted lo maneja, usted va a visualizar un PPT ahí en la pantalla cuando usted visualice el vídeo y escuche el vídeo y va a tener claro lo que yo estoy diciendo, ¿no? Ahora, otra vez, planificamos la situación comunicativa. Si yo estuviese trabajando en mi sesión de clase, me está hablando de mi motivación, de mi problematización, entonces tengo que partir del contexto, por eso les dije al principio, tengo que partir de una situación comunicativa real, que sea significativa para el estudiante, que responda a los intereses, a la vivencia de los estudiantes. Ahora, acá comienza un poquito la parte compleja, porque si bien es cierto, nosotros hablamos de didáctica, y si entendemos que la didáctica viene a ser las maneras o distintas estrategias o el abanico de estrategias, acciones, etcétera, para promover aprendizaje, lo que usted quiera, puede decir la definición más hermosa si quiere de didáctica. No se puede hablar de una didáctica para producción o para la comunicación sin conocimientos disciplinares. ¿Por qué? Porque cuando nosotros citemos cada uno de los procedimientos dentro de cada proceso para la producción de textos, necesito tener cierto empoderamiento, cierto grado de empoderamiento más propiamente de cada uno de los contenidos temáticos que incluye cada acción, que abarca cada acción. Por ejemplo, dice que no es planificada una situación comunicativa, de repente hay una situación de alguna epidemia o enfermedad infectocontagiosa, debo hacer un afiche, una infografía, un cartel, una pancarta. Entonces estoy hablando de tipologías y de formatos de texto que los tengo que manejar para yo poder trabajar con mis estudiantes, poder revisar, orientar, etc. Vamos a ver. Una vez planificada esta situación, determinar la situación significativa, lo que yo tengo que hacer es, en la planificación, es qué voy a escribir. Entendiendo que la planificación es justamente eso, es el proceso por el cual yo planifico, preparo, organizo mi texto. ¿Qué voy a escribir? Muy bien. Situación comunicativa. Voy a hacer, como hay dengue, como hay un infecto contagioso, en fin, voy a hacer una ficha, una pancarta, un cartel, una infografía. Díptico, ¿qué voy a hacer? Si estoy de repente en la coyuntura de que tenemos que producir para un concurso de argumentación un texto continuo, un texto argumentativo, ¿qué voy a hacer? Listo, esto voy a hacer, mi producto que voy a producir dentro de toda la gama de tipología y de género y especies de textos. Ya está. Y luego que determino qué voy a hacer, para qué voy a escribir. O sea, ¿qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? Pero esto tiene una relación recíproca, hay una reciprocidad entre ambos. Si yo, por ejemplo, digo, voy a hacer un cartel, ya, pues un cartel. Un cartel fundamentalmente para informar, para persuadir, convencer, es el propósito. ¿Qué quiero lograr? Y hay una relación, porque, por ejemplo, si yo quiero persuadir, un cartel no sé hasta qué punto me puede ayudar. Si yo quiero informar, un cartel no sé hasta qué punto me puede ayudar. O sea, tratando de determinar qué tipo de texto es más contundente con el propósito o intención que pretendan conseguir en los oyentes en los lectores. ¿Ah? Y ahora otra vez, ¿a quién se los voy a escribir? Es decir, mi destinatario. O sea, ¿a quién va dirigido el texto? Y aquí comienza un poquito la desunión. Lenguaje. ¿Qué palabras voy a usar? Si voy a hacer un texto discontinuo, ¿qué elementos, subtemas puedo usar?
entendiendo que si mi público es primer año, quinto año, no voy a manejar el mismo subtema si estoy trabajando en infografía, por ejemplo, o el nivel del subtema, o sea, a eso se refiere. Es otra vez el registro lingüístico que el autor emplea en su mensaje, ¿ya? Las palabras. Entonces yo organizo mi plan de escritura de la siguiente manera. Primero, establecer cómo me voy a dirigir al destinatario, o sea, el lenguaje formal o informal. ¿Qué lenguaje? La adecuación, ¿no? No lo olviden, adecuación. Establecer las ideas que se requieren para el contenido del texto según el propósito, que voy a decir primero, que diremos después. Manejar una deducción y inducción, una macroestructura textual, analizante, sintetizante. Usted, como es del área, la maneja, por eso son cosas que yo puedo hablar con usted y no con el profesor de primaria, porque no tendría por qué manejarlas, aunque no la sepa, pero ¿qué diré primero? ¿No? La categorización de la idea, ¿no? Las ideas principales, qué carácter tienen, ¿no? Una definición, una taxonomía, un hecho real, un punto de vista, cuál es el carácter de esa idea, cómo es esa idea. Entonces, y las ideas secundarias, aquí es donde comienza todo mi abanico de conocimientos. Entender que una idea secundaria sirve para preparar, para situar al lector, otras sirven para desarrollar lo que se dijo como idea principal. Entender que un interrogante es una idea secundaria y produce reflexión y prepara y sitúa al lector. O sea, entender los ejemplos, las características, los datos, los detalles, son ideas secundarias. Entonces, otra vez, yo puedo comenzar por ideas secundarias, voy a preparar a mi lector y al final le voy a decir mi idea principal, voy a trabajar una inducción, ¿no? O sea, ese tipo de estrategias tienen que ver con el tema y con el propósito que usted pretende lograr. La argumentación, por ejemplo, acostumbra a manejar mucho la síntesis, pero la exposición, o inducción, perdón, o síntesis, la exposición acostumbra mucho a usar la deducción. Pero no implica que son camisas de fuerza. O sea, en la estructura de los textos están los elementos, la parte de los textos, en la superestructura textual. Pero no implica que primero tiene que ser esta parte y luego esta parte. Están. El orden puede variar, eso es estilo ya. Pero bueno, entonces es ahí donde ya comienza usted a perfilarse como el elemento que acompaña el aprendizaje. El elemento, el sujeto que media en el aprendizaje del estudiante. Establecer las ideas, entonces quedamos claros. Y acá viene la partecita donde sí me voy a tener que no salir del tema, sino al contrario meterme más en el tema. Organizar la información de acuerdo a la estructura del texto. ¿Qué tipo de texto escribiremos? ¿Y qué partes tiene? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros aquí es manejar todo lo que de alguna manera responde a tipología de texto, sea estructura o superestructura o parte de los textos. Entonces voy a comenzar por un texto usted sabe que los textos, de acuerdo al Ministerio de Educación, que normalmente vienen, son los textos descriptivos, y ahí usted está mirando que la estructura de los textos descriptivos se ha ido variando, ha ido cambiando, se ha generalizado un poco más. Por ejemplo, acá le vamos a decir una. ¿Cuál es la estructura del texto descriptivo? Continuo, es decir, lineal, no lo olvide. Primer establecimiento del tema es la presentación de un objeto como un todo. Este se puede establecer desde un inicio, bien después de enumerar caracteres, que sí se puede manejar una deducción o una inducción si se quiere, implícita obviamente. O sea, primero tengo establecimiento de un tema, siguiente tengo la caracterización del objeto que voy a describir. Distinguir, dice, o sea, distinguir implica que tenga claro que esta es una cualidad y que esta es una propiedad y que esta es una parte. No lo olvide. Cuando hablamos de caracterización, estamos subdividiendo las características en cualidades, en propiedades y en partes del objeto. Por ejemplo, normalmente antes nosotros acostumbramos a decir, y sigue siendo, que un texto descriptivo respondía a cómo es,
que tiene, que contiene, ¿no? Si yo, por ejemplo, hablo de una fruta, yo puedo decir cómo es la fruta, pero también qué propiedades tiene. Ahora, distinguir cualidades implica manejar clarísimo que hay dos tipos de descripción. La descripción objetiva y la descripción subjetiva. La descripción objetiva va de la mano con los textos científicos, didácticos. Y la descripción subjetiva va de la mano con los textos literarios, es la función estética del lenguaje y la otra es la función representativa del lenguaje. No olvide que cuando comenzamos a hablar de tipología de textos por la superestructura tenemos que aludir necesariamente a las funciones del lenguaje. Cada texto cumple o se cumple dentro de un texto una determinada función o varias, pero hay una que predomina. Por ejemplo, el texto expositivo es la función representativa, única. Pero si paso al argumentativo voy a tener la función representativa, la función conativa o apelativa y la función expresiva, pero se impondrá la función apelativa o conativa del lenguaje, que es justamente la persuasión. Entonces, distinguimos dos tipos de descripción, la descripción objetiva y la descripción subjetiva. Una ligada a un lenguaje formal, técnico, al texto científico, y la otra ligada a un lenguaje estético, con figuras, ligada a la producción literaria. ¿Listo? Y luego tenemos como última parte la relación con el mundo exterior. Se establece una relación, dice tanto que se refiere al espacio y tiempo, lo que es referido al espacio y tiempo, como las múltiples asociaciones que se pueden activar con otro mundo y otros sujetos análogos. Podemos manejar una comparación, se parece a una metáfora, es como una flecha o una saeta. Describir. ¿Listo? Esa es más o menos la estructura del texto descriptivo. A usted se le va a presentar ese PPT, no se preocupe, se le va a presentar ese PPT de manera tal que usted tenga todos los elementos necesarios para que esta parte, que es la parte más compleja, entre comillas, ahora, quiero que me preste atención acá. El texto argumentativo, el texto expositivo, son manejados, son conocidos por usted. Yo me voy a centrar fundamentalmente al texto argumentativo. Entonces, descriptivo argumentativo, no se preocupamos en esa parte porque estoy abriendo conforme van apareciendo los PPT. ¿Ya, maestro? Vamos a ver, el texto argumentativo usted lo tiene una tesis, que se define, usted lo maneja, tiene las razones que sustentan la tesis, que son objetivas, 1, 2, 3 mínimas, y tiene las conclusiones que refuerzan la tesis. A veces se recapitula, se reformula lo que se planteó arriba. Y luego también puedes tener el tema, argumento, hechos que apoyan, hechos en contra y conclusiones. Son formas de argumentar. Dice, a partir de un tema o hipótesis se organiza una demostración en la que se explica, se ejemplifica, se confrontan ideas para llegar a una conclusión. Eso está en rutas, por ejemplo. ¿Ya? No estamos sacando nada nuevo que te distinga. Ahora, dentro de este texto argumentativo que usted maneja, yo me voy a centrar en un formato de texto también. Formato de texto es muy usado por el Ministerio de Educación, que son los famosos textos en formato múltiple o textos múltiples, que es la unión de dos o más textos, que incluso pueden ser del mismo formato o de formato distinto. Te pueden poner un texto unido a otro, pero este continuo y este discontinuo, este lineal y acá una infografía, y estoy hablando de formato múltiple o texto múltiple. No se preocupe, también le va a tener esta información, pero en un mismo espacio físico, es decir, y es claro, ¿para qué? ¿Cuál es el efecto? Para efectos de una evaluación. O sea, eso se usa para evaluar sobre un mismo tema. Y los textos hablan sobre un mismo tema. Estos textos permiten que los estudiantes dicen que contrasten y tomen una posición, o sea, generan una comparación analítica y se mueven a nivel inferencial, porque del momento que yo pongo a razonar a mi estudiante y que me identifique si las intenciones son las mismas, y qué semejanzas o qué diferencias hay, estoy haciendo deducción e inducción, porque es razonamiento, y el razonamiento maneja esas dos formas, deducir o inducir, y estoy en el nivel inferencial. Ojo. Son textos paralelos sobre un mismo tema con diferentes perspectivas, no lo olviden. Entonces, hasta ahí tiene que tener mucho criterio con
los textos argumentativos, no olvide la tesis, la razón de la conclusión, a veces se parte de un tema, sus argumentos, se contrasta lo que está a favor y lo que está en contra y se concluye. Argumentación. ¿Ya, maestro? Entonces, solamente de manera breve para recordar, porque esto es básico. Y como dije, somos docentes de comunicación y por lo tanto, para nosotros es más simple. Quiero que me preste atención acá. Voy a tocar un tema que usted maneja muy bien, el texto narrativo. El texto narrativo, usted conoce su estructura muy bien. Posición, nudo y desenlace, se acabó. Pero nosotros a veces cuando trabajamos el texto narrativo, trabajamos las famosas fichas de análisis y hasta qué punto son recomendables y hasta qué punto estos guardan relación con la manera como el Ministerio de Educación evalúa o no se evalúa. Porque el Ministerio de Educación a los chicos les pone textos narrativos. Es más, el texto narrativo es uno de los textos que más producimos. Y es el texto que cuando vamos a pasar la comprensión es el texto que más también comprendemos, sobre todo en primero y segundo, sobre todo primero, secundario. En el primero y en secundaria, en el sexto ciclo, si no me falla. Y si no, ahí me corriges. ¿Ya? Tenemos que entender, claro, que existen elementos que se han movido. Existen los elementos de los personajes y los actantes. Entonces, ¿a qué se refiere? A ver, los personajes son los que ejecutan la narración. ¿Está bien? Yo me voy a centrar más en esta parte que es la novedad, porque yo entiendo que usted en la exposición ya maneja presentación del tema, personajes, etcétera, ahí no me voy a demorar. Correcto, me voy a demorar aquí que está el cambio. Entonces, los personajes y los actantes. Le voy a mostrar un esquema actancial que trabajan los programas de reforzamiento del Estado. ¿Ya? Entonces dice, la narración ejecutan, los personajes son los que ejecutan las acciones. Hasta ahí. Y obviamente se relacionan entre sí, ¿no? Un detective o una persona necesita resolver un crimen y se relaciona con el objetivo del criminal, no sé, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Pero estas acciones nos van a llevar a otra cosita. Cuando en el ejemplo que el Ministerio nos pone el detective, cuando el detective quiere descubrir quién es el que efectuó o realizó el crimen, va a encontrarse con gente que está a favor, que se opone a ello, gente que ayuda, gente que se beneficia, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, pero por eso es que además de los personajes, existen otros elementos. Esos elementos, ahora se lo bien, el Ministerio le llama actantes, que no necesariamente son personas. Por ejemplo, un esquema actancial, o sea, los actantes dentro de la narración son 6, el sujeto, el objeto, el destinador, el destinatario, el ayudante y los suponentes. El sujeto es el personaje que tomaré como centro del esquema, aquel que realiza una acción, busca cumplir un objetivo, que se mueve con algún objeto. ¿Quién puede ser? Cualquier personaje principal o secundario puede ser tomado como sujeto para hacer un análisis diferente. Es decir, nosotros, ¿y por qué esto es clave? Porque yo puedo coger una obra enorme de la literatura universal, pero cojo un fragmento y en ese fragmento hay un sujeto que es el actante y no necesariamente es el sujeto, el personaje principal de toda la obra. No sé si me dejé entender. Por ejemplo, si yo voy a tomar como referencia la Ilíada, donde vemos que en un primer momento el rapto de Helena por Paris, ahí voy a tener un sujeto. Pero si sigo avanzando, puedo tomar otro fragmento y de repente Aquiles se queda tornado como sujeto. Y al final será Ulises probablemente, es decir, o Héctor probablemente, es decir, eso es lo que quiero que usted vaya a poner. ¿Listo? El objeto objetivo es lo que mueve al actante a actuar. No estoy hablando del personaje principal ni secundario, estoy hablando del actante, sujeto. El sujeto. El destinador es el personaje que mueve, la motivación que mueve al sujeto a actuar. Ojo que esas son las preguntas que le hace el Ministerio de Educación a nuestros estudiantes y que son inferenciales en algunas veces, en la mayoría de veces. Pero nosotros seguimos manejando un esquema de análisis
con hechos principales, personajes principales, hechos secundarios, personajes secundarios, escenarios, ambiente, tema, y no tiene relación con lo que se está haciendo ahora. Esos esquemas de análisis fueron hace 10 años ya. Sugerencia nada más, no lo tome como llamado de atención. Entonces dice que el destinador es lo que mueve. Si por ejemplo Romeo se enamoró, el amor lo mueve, ¿no? Pandora abrió la caja, la curiosidad, destinador, ¿ya? El destinatario es otro elemento, es aquel en el cual se beneficia el sujeto, que se beneficia, si quien se beneficia el sujeto consigue. O sea, si yo por ejemplo logro la aprobación de mis padres, se beneficia a mi novia, por decirlo, ¿no? Siempre hay un destinatario que es el beneficiario de las acciones del sujeto. El ayudante son los que colaboran con el sujeto. El miocitis. Oponentes son los que se oponen. El antagónico, ¿no? Si usted lo quiere ver eso. Listo. Entonces tenemos como actante sujeto, que es el personaje que realiza una acción. Que realiza una acción, ¿eh? En un párrafo hay un sujeto, en otro párrafo otro sujeto, no es el mismo. Estoy hablando de personaje. Estoy hablando de actante, sujeto. El objeto es la motivación que tiene, la fuerza que lo guía a hacer las cosas. El objeto es el por qué hace las cosas, discúlpenme, la meta. El destinador viene a ser esa motivación o fuerza que lo mueve. El destinatario es quien se beneficia con la consecución del sujeto. Y los siguientes son los que me ayudan a mí como sujeto o al sujeto a lograr lo que quiero. Y los oponentes son los que están en mi contra. Entonces tenemos 6 elementos actantes. No lo olvide para la narración. Los textos instructivos. Ahora vamos a ver con los instructivos. Dice, primero, es una secuencia clara de indicaciones. ¿Correcto? Se hace para lograr un objetivo. ¿Cuál es? Una actividad, transmitir cómo se desarrolla o se hace algo, un proceso, conjunto de procedimientos. Es preciso y es concreto, es más formal que el descriptivo. Requiere un formato especial, normalmente son discontinuos. Se desarrollan con procedimientos compuestos por pasos que deben cumplirse de manera detallada para conseguir resultados. Es decir, se hace para un objetivo, para algo. ¿Ya? No es que tengan un propósito, o sea, para algo se hacen, eso es, si se quiere, es su propósito. No sé si me deja entender. Se utilizan marcas gráficas como números asteriscos, ¿no? Para distinguiendo la secuencia hacia abajo, vertical. Y se acompañan con dibujos, ¿no? Dependiendo del tipo de texto instructivo, diagrama. Su estructura usted ya la sabe, tenemos la presentación, los procedimientos y la explicación. ¿Ya? Y existe tipo de texto instructivo. O sea, no se preocupe, se le va a dejar. Se le va a dejar. Los textos instructivos son gráficos, como hacer un barco de papel, paso 1, paso 2, solo con el papel, los dobleces que debo hacer. Texto instructivo gráfico textual, es decir, cuando acompaña palabra e imagen, ¿no? El texto instructivo textual, donde se pone primero, después, luego, no es descriptivo, ojo, pero se sugeriría para efecto de explicárselo eso a los chicos de mayor grado, pero con los chiquitos de primero y segundo debe ir manejando la parte con asteriscos, con marcas que nos permitan entender que estamos frente a un texto instructivo. Y el texto instructivo audiovisual, que es con imágenes móviles, ¿no? Son los tipos de textos instructivos. Su estructura es clara. Tiene una presentación. En el cual se dice más o menos sobre qué se va a hablar, se dan los fundamentos, el objetivo, los materiales que se va a usar. Finalmente los procedimientos, por ejemplo, una receta, yo voy a decir para qué la receta, qué material voy a usar y luego pasan los procedimientos, cómo voy a mezclar los ingredientes y tengo una explicación. Entonces tengo la parte de los procedimientos y tengo la explicación, donde yo voy a agregar, ¿no?, lo que va sucediendo. Pasa mucho en los experimentos químicos. ¿Listo?
Y hasta ahí tenemos un texto instructivo. Entonces no lo olvide, presentación, procesos o procedimientos y explicación. Por acá creo que estuvo, ya vamos terminando con esto, el texto expositivo. El inicio o desarrollo, tenemos, en el inicio tenemos se presenta el tema, ¿no? Tenemos luego el desarrollo, qué tipo de las ideas más importantes, las ideas que aparecen en el texto, y ahí se va manejando. Entonces tenemos, vamos a ver, la introducción. ¿Qué hay en la introducción? El tema. Se presenta el tema. Tenemos en el desarrollo, ¿qué tenemos en subtemas? Ideas temáticas por cada párrafo, ideas secundarias. La idea principal está arriba, en la introducción. Maneja la deducción, no lo olvide. Y finalmente tenemos la conclusión en la cual se enfatiza algo de importancia del tema, alguna importancia del tema, ¿ya? Este tipo de cosas usted las maneja. Me he centrado más en los textos en los cuales de repente no se conoce mucho, como el descriptivo, narrativo e instructivo, y el formato múltiple que de alguna manera está. Ahora, cuando lleguemos a la infografía, vamos a hablar ya no de... Primero tiene que entender una cosa. Los textos continuos son aquellos que tienen párrafos. Los textos discontinuos, como el son los que no tienen párrafos. Cuando yo analizo un texto continuo, en cada párrafo encuentro un subtema. Tengo un tema del texto y en cada párrafo tengo un subtema y una idea temática. ¿Vamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Entonces, en la infografía, yo lo que tengo también es un tema y subtema. Lo que no tengo son párrafos, pero tengo elementos que vendrían a ser las veces del párrafo. Por ejemplo, tengo una imagen, tengo un mapa, tengo un cuadro gráfico, tengo una tabla, tengo un diagrama. Esos son, o cada uno de esos elementos representarían un subtema en la infografía. Y hay subtemas que se desarrollan y hay subtemas que no se desarrollan. Dependiendo del título de la infografía. Si yo voy a decir cifras del bullying escolar, un cuadro biográfico, un mapa, una tabla, una imagen, tal vez no. Pero puede estar la imagen, pero su intención es solamente graficar, ilustrar, reforzar, complementar, distinguir, resaltar. Pero no es un subtema que desarrollaré. Ahora, si yo quiero hacer un anuncio publicitario, obviamente la imagen. Si yo quiero hacer un texto en el cual quiero visualizar la soledad, la compañía, haré una imagen. O sea, dependiendo, por eso las fases de la producción del texto, esa que dice qué voy a escribir, para qué voy a escribir y a quién va dirigido, son las mismas para todos los textos, sean de formato continuo o de formato discontinuo. Y voy a tener que empoderarme de conocimiento disciplinar, de conocimiento del tema, para yo poder ser mediador con mi estudiante, para poder acompañar a mi estudiante, para poder gestionar con mi estudiante su proceso de aprendizaje. Entonces la didáctica, si bien que se dice didáctica, ¿no? Pero yo cómo planteo la didáctica, inmerso. Así que, entonces vamos a ver la infografía. ¿No? Entonces yo quiero que usted me tenga claro que no es que solamente didáctica se refiere como me dijeron una vez, sí es cierto, la didáctica es así, me dijeron profesor, pero sí, también, pero, hay que tener clarito. A ver, ahí está. Una infografía, son útiles para trabajar, ¿qué cosa? Estructuras propias de los textos expositivos y son grande ayuda para describir realidades en las que se analizan sus diferentes componentes o apartados. También son muy útiles para reflejar comparaciones mediante la contraposición de datos sobre la diversa. Los textos discontinuos se organizan de manera no secuencial. Uno de los textos discontinuos más comunes es la infografía, que es la representación gráfica que incluye ¿qué cosa? Datos, imágenes y textos. ¿Correcto? Simple. Primero,
una lectura global. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. Debe recordar que existe un elemento central. Y luego tienes que ir imaginando cuáles son los temas y los subtemas que se saben. Entonces, ¿cuáles son los subtemas? Son las imágenes, los mapas, las tablas, los cuadros y gráficos y los diagramas. Son los más usados por el Ministerio de Educación. Entonces, hasta ahí lo que yo de alguna manera necesito para planificar un texto, haciendo una vez que yo voy a producir un texto. Después de eso, paso yo a la textualización. La textualización, ¿qué cosa viene a ser? Es textualizar, convertir lo que se piensa en la realidad en un texto. Textualizar es escribir el primer escrito, conforme lo pensé, lo planifiqué. Poner en escrito todo lo planificado es textualizar. Ahora sí quiero que presten atención acá. Cuando un chico está textualizando, yo estoy acompañándolo y el chico está pensando y creando, y yo observo que él tiene alguna necesidad formativa de aprendizaje, algún error, debo dejarlo, porque está creando él, déjalo, lo harás en la revisión. La textualización no la interrumpa usted. Si ya explicó, ya planificó, ya empoderó, déjalo ahí. Déjalo ahí y que el chico textualice, cree. Eso que él tiene acá como esquema en plan de escritura, que comience a hacerlo, está creando, déjalo ahí, ya lo vas a revisar. Entonces no interrumpa la textualización. Y luego pasamos a la revisión, que viene a ser una reflexión en realidad sobre lo que se ha hecho, ¿no? Que incluía pues, lo que es la edición y publicación. Yo estoy considerando todavía esas partes, porque me guían, ya lo manejamos clarito que es planificación, textualización y revisión. Ahora, la revisión, ¿cómo la debe hacer? ¿Quién la debe hacer? Yo, el estudiante, ¿cómo? Se recomienda que se haga en dos, tándem, o en grupo, con tu guía, obviamente. Usted también puede guiar en la textualización, no he dicho eso, no he dicho lo contrario, ojo, ayudar en la textualización, orientar una pregunta, pero no todavía no revise, no retroalimente. ¿Por qué? Porque cuando los chicos revisan en grupo o interactúan en la revisión, socializan y deconstruyen y ahí realmente la revisión va a cumplir su propósito de darle un acabado al texto para que éste sea pues publicable. ¿Ya? Entonces tenemos que la revisión la debe manejar en grupo, tenemos que la reflexión o la textualización, perdón, no se debe interrumpir, solamente acompañar. Y la planificación que demanda todos los conocimientos previos necesarios para ello. ¿Listo? Hasta ahí. Hasta ahí.